Ujú. Ujú.
Buenos días, compañeros. Gracias por estar aquí. Vamos a dar comienzo. Eh, el día de hoy tenía previsto que hiciéramos la retroalimentación correspondiente del examen del día de ayer y posteriormente pasar a revisar un documento que a mí me interesa en lo particular. Veamos, y yo sé que a ustedes les va a favorecer mucho la parte de las teorías del comercio. Les viene muy bien este tema ahora, derivado a los trabajos de investigación que están realizando. Y yo creo que eso les complementaría muy bien en todo lo que es el marco teórico y conceptual de su trabajo. Entonces, pues vamos a ver un poco también de eso al final. ¿Sale? Voy a pasar lista. Y Yara, Presente. gracias. Julio, Julio, ¿Sai? no, Julio Dos Santos. Ah, Sí, gracias. Bueno, Daniel, presente, profe. gracias. Yasmín, Presente. gracias. Yoxan, Presente, profe. gracias. Sai, Presente. gracias. Muy bien. Bueno, ahora sí tenemos Profe Julio le está mandando mensajes. a Julio, me está mandando mensajes. Ah, cierto. Presente no sirve. Ah, ok. Sí, discúlpame, es que no me di cuenta. Gracias, Jazz. Bueno, vamos a empezar a revisar lo que es propiamente las respuestas del examen. Yo aquí las tengo. Ahorita se los voy a empezar a compartir para que ustedes lo vayan visualizando y comparando con lo que ustedes contestaron. ¿Vale? La primera parte decía que teníamos que definir unos conceptos. Obviamente estos conceptos tienen mucho que ver con la parte de las empresas multinacionales. Están presentes en ellas y por eso es importante que ustedes poco a poco vayan teniendo un glosario más amplio. Eso les sirve para varias cosas. Entre ellas, bueno, primero para su acervo cultural es mayor. Segundo, cuando ustedes estén haciendo un trabajo de investigación es importante que revisen toda la parte teórica, ¿no? Se empapen en todo esto. Y qué mejor teniendo conceptos ya dominados, porque luego a veces no encontramos las palabras para definir tal o cual situación. De esta manera pues ya queda cubierto ese asunto. Ok, bueno, la primera pregunta que venía era lo referente a la zona monetaria óptima. ¿Qué es una zona monetaria óptima? Bueno, es una región en la que las similitudes de la actividad económica hacen que una sola moneda y un solo tipo de cambio sea el instrumento para las negociaciones o para adoptar esas políticas monetarias. Una zona, pero unas políticas macroeconómicas. Al hablar de políticas macroeconómicas nos referimos a políticas monetarias, porque hace alusión a lo que es una moneda, tipos de cambio, y va de la mano también lo que es una política cambiaria, ¿no? En este caso, ustedes recordarán que el tipo de cambio eh, puede ser de dos maneras, tipo de cambio fijo o tipo de cambio libre. Em, ¿Cuál es uno y cuál es otro? Bueno, el tipo de cambio libre es aquel que no es intervenido por el gobierno, sino que se deja a que el precio fluctúe de acuerdo a la oferta y la demanda. Por su parte, el tipo de cambio fijo es aquel que con una política dirigida por la autoridad máxima de un país, que en el caso de México es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eh, fija el tipo de cambio en una cantidad y no permite que se devalúe ni que se revalúe. ¿Con qué finalidad hace eso? Con mantener un equilibrio entre exportaciones e importaciones. ¿Qué pasaría si el tipo de cambio flotara muy libremente y, por ejemplo, un peso, perdón, un dólar, en vez de valer 20 pesos, llegara a valer 30, o ese mismo dólar llegara a valer 10 pesos? Entonces, ¿qué pasaría, no?
Para esto se regulan con instrumentos de política monetaria y política cambiaria comercial. ¿Sale? La segunda definición que solicitábamos era venta al descubierto. ¿Qué es una venta al descubierto? Bueno, es una venta que se hace cuando un inversionista coloca una oferta especulativa de que el valor de un título financiero bajará, lo mismo que su rendimiento, es decir, especula. ¿Qué es especular? Jugar con la bolsa. Y es cuando eh, él prevé que el título financiero va a bajar, por eso mejor lo vende. ¿Para qué? Para que no pierda tanto en las acciones que tiene invertidas. ¿Sale? Una unión política. Es una unión en la que un apartado político central coordina la política económica, social y exterior. Es decir, cuando se conjuga todo a una sola eh, dependencia, o perdón, a una sola nación, a una sola dependencia, y que ésta regula lo que es la parte monetaria, económica, fiscal, de exportaciones, de importaciones, de aranceles, y aparte la política social de apoyos, subsidios, transferencias, cuando está todo unido es una unión política. Une estos tres aspectos que son fundamentales en la vida de un país. Tratado fiscal. ¿Qué es un tratado fiscal? Bueno, es un acuerdo entre dos países en el que se especifica que rubros de un ingreso no grabarán las autoridades del país en la que se devenga dicho ingreso, es decir, se les da un trato preferencial. Cuando hablamos de fisco, hablamos de impuestos, es decir, que no se cobrarán determinados impuestos o no se grabarán determinadas ganancias que generan un impuesto. ¿Sale? Muy bien, seguimos. La siguiente palabra es el totalitarismo teocrático. Bueno, ¿a qué hace referencia este sistema político? Eh, en este sistema político vamos a ver que se monopoliza, o sea, se centraliza el poder de un partido, grupo o individuo que gobierna conforme a principios religiosos. Es el totalitarismo teocrático. La palabra teocrático, teos es Dios, ¿no? De alguna cuestión religiosa. Ahora, una teoría de la internalización es un método de inversión extranjera directa basada en la imperfección de los mercados. Aquí en esta número 6, ahorita vamos a pasar a ver todo un documento de las teorías de la internalización que tengo preparado para que revisemos y el cual yo les estaba diciendo que les va a servir para reforzar su marco teórico del trabajo de investigación que están realizando, compañeros. O sea, les va a servir bastante, van a ver. Ok, responsabilidad social. Esta palabra de responsabilidad social, yo supongo que ustedes la han visto. Regularmente se abrevia así. ¿Alguien lo ha visto así? Compañeros, ¿alguien ha visto estas tres letras en algún objeto? No, profe. Nunca. Bueno, cuando dice gracias, ESR es empresa socialmente responsable. ¿Y qué quiere decir? Es que los empresarios deberán ponderar las consecuencias sociales de los actos económicos cuando toman decisiones comerciales. ¿Cuál es una consecuencia social de un acto económico? Bueno, cuando una empresa, por ejemplo, hace su producción, la contaminación que hace al ambiente y las medidas en cómo va a combatir esa contaminación, es decir, usar tecnologías limpias, ayudar a sembrar árboles, limpiar ríos, lagos, todas acciones que son para revertir los daños sociales de sus actos económicos. ¿Cuál es su acto económico? Pues la producción. Y cuando éstas se solidarizan con la población haciendo estas acciones, estamos hablando de una empresa socialmente responsable, cosa que en algunas multinacionales y transnacionales vimos que eso no está presente muchas veces, es decir, hacen sus actividades, pero no les importa el daño que ocasionen al ambiente, ¿no? O las posibles consecuencias de sus actividades, ¿sale? Ahora, tenemos la siguiente definición, totalitarismo. ¿Qué es el totalitarismo? Es una forma de gobierno en la que una persona o partido político ejerce el control
sobre todo en las esferas de la vida humana y proscribe los partidos políticos de oposición. O sea, cuando una sola persona concentra todo el poder, estamos hablando de una forma de gobierno totalitarista. Un ejemplo clarísimo de totalitarismo, lo que tenemos en México. A nuestros días, la forma de gobierno en la que una persona mantiene o sustenta todo ese poder, lo estamos viendo, ¿no? Tenemos el caso de nuestro presidente, que es una sola persona dominando, ¿no? Ejerciendo toda su autoridad y todo radica en su persona. Eso es totalitarismo, ¿sale? Ahora, tenemos el sistema monetario europeo, que es un sistema que adopta la Unión Europea, diseñado para crear una zona de estabilidad monetaria en Europa, controla lo que es la inflación. Ustedes saben qué es la inflación, que es el aumento generalizado de los precios de una economía. Eso es la inflación, compañeros. Es importante que lo tengan en cuenta. Y coordina otras políticas como cual política cambiaria, política comercial, tasa de interés cuando hacen algún préstamo. Ujú. Todas las medidas y restricciones también se encarga de coordinarlo, así como el tipo de cambio de los países de la Unión, es decir, cuánto va a valer el euro con respecto a otras divisas, ¿no? Y ustedes saben que existen 7 divisas actualmente, que tenemos el dólar americano, el dólar canadiense, yen japonés, franco suizo, corona sueca, euro, ¿sale? Entre esas son sus funciones del sistema monetario europeo. El sistema monetario europeo también se me olvidó mencionarles que pertenece a lo que es el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es el homogéneo del Banco de México. En este caso, nuestro banco pues, solamente es para nosotros. Allá el Banco Central es el que domina en todas las naciones que pertenecen a la Unión Europea y que nosotros ya vimos en cursos pasados. Sale, pues seguimos. La siguiente definición es referente a proyecto llave en mano. ¿Qué es un proyecto llave en mano? Bueno, es un proyecto en el que una empresa acepta establecer una planta funcional para un cliente extranjero y le entrega, por decirlo así, la llave cuando la planta opera por completo. Es decir, ustedes saben que cuando un inversionista establece una planta de producción, nunca empieza operando al 100%. No, opera regularmente al 40, al 60, etcétera. ¿Por qué opera a volúmenes tan bajos? Bueno, la situación es sencilla. ¿Por qué? Por la cuestión de inversión y por la cuestión de los permisos. Es decir, si no cuenta con todos los permisos, vamos a ver que es imposible que pueda operar al 100%, compañeros. O sea, básicamente es imposible. Entonces, por lo tanto, va operando por etapas o por fases. ¿Sale? Y bueno, y cuando ya empieza a operar por completo, em, en este caso, la empresa le otorga el control total a, a ese cliente extranjero. Es decir, ya tiene todo listo, pues ahora sí, échale a andar por completo. Te doy las llaves y arráncalo, ¿sale? Ok, ahora vamos a ver la siguiente definición, que es una permuta de divisas. Una permuta. A ver, la palabra permuta, ¿la han escuchado ustedes alguna vez, compañeritos? Sí. ¿Y qué Sí, significa es la como palabra? pérdida, ¿no? Es que, perdón, Es como pérdida. es como pérdida. ¿Alguna otra definición, compañeros? No, profe. No, bueno, permuta es un cambio, ¿sale? A esto de permuta de divisas, ¿cómo se le conoce también? Les voy a dar el nombre más técnico. Se llaman swap, ¿sale? Un swap de divisas, ¿sale? Es una permuta de divisas. ¿Y en qué consiste? En la compra y venta simultánea de una suma de una moneda extranjera con valores en dos fechas distintas. Es decir, si pacto ahorita, yo te vendo
a esta fecha de hoy y tú me vendes al precio de el día de antier, por ejemplo. ¿Con qué fin? Con el que fin de que yo no pierda, pero tú tampoco, o que ambos ganemos, ¿sale? Otra definición que también se le suele conocer a una permuta financiera de divisas, que es el nombre correcto, es un contrato por el cual unas partes se obligan a intercambiarse tipos de cambio de divisas y hacen pagos recíprocos, o sea, entre ellas en fechas determinadas, determinándose las cantidades a pagar, compañeros. Eso es una permuta de divisas. Un ejemplo de una permuta de divisas, ¿cuál sería? Por ejemplo, cuando la empresa de una empresa prestataria de un banco se le debe de pagar una suma, por ejemplo, de dólares en determinada fecha, previendo que que la paridad, por ejemplo, peso-dólar estará peor en esa situación, entonces cubre este riesgo mediante un swap de divisas, es decir, acude a otro banco que le hará el pago al primer banco en dólares a cambio de que esta empresa se comprometa a pagarle el importe de lo que debe al primer banco. Eso es una permuta. ¿Vale? ¿Quedó más claro? Muy bien. Ahora, bien, ¿qué es un país anfitrión? Bueno, un país anfitrión es el país que recibe la inversión extranjera de una empresa. Eso es un país anfitrión, ¿vale? Cuando un país entonces recibe la inversión o cuando invierten en un país y ese país recibe esa inversión, se le dice país anfitrión. Por otro lado, eh, bueno, es importante decirles que existen dos tipos de inversión, ¿verdad? ¿Cuál y cuál, compañeros? ¿Qué tipos de inversiones existen, Directa e compañeritos? indirecta. Exacto. ¿Y cuáles son y cuáles otras hay? ¿Cuál es una y cuál es otra? ¿Cómo? Sí, ¿cuál es la inversión directa y cuál es la inversión indirecta? O sea, su definición, Exacto, su definición. pues la directa es la que se hace, ¿cómo le diré? Cuando se hacen principalmente am, con bonos o derivados, ¿Y la indirecta cuál es? pues la que no se hace um, de forma concluya, o sea que tiene como como finalidad que sea un préstamo o que no se tenga como una rentabilidad al 100%. Bueno, vamos, en la indirecta casi, estás bien. La indirecta, ¿cuál es? Es aquella que no genera empleos, es aquella que no es productiva. O sea, es decir, cuando un inversionista de otro país viene y mete su capital al sistema financiero de México para recibir intereses en un plazo de tiempo, quiere decir que está haciendo inversión indirecta, porque su inversión no es productiva. Pero cuando vienen un conjunto de empresarios e invierten en una fábrica, en una agencia, en una productora y que contratan mano de obra, que elaboran un producto y que se establecen en el largo plazo, estamos hablando de una inversión de tipo directa, porque sí es productiva. ¿Sale? Entonces son los dos tipos de inversiones que puede recibir el país anfitrión, directa o indirecta. ¿Sale? Bueno, seguimos. Número 13. Tenemos el préstamo back to back o también llamado fronting loans, que en qué consiste. Bueno, compañeros, es un préstamo entre una compañía y su filial extranjera, es decir, entre la que se encuentra, por ejemplo, en España y la que se encuentra en México, y se tramita mediante un intermediario financiero. ¿Quién puede ser el intermediario financiero, compañeros? ¿Quién puede ser el intermediario financiero? ¿El banco? El banco, por ejemplo, Santander, ¿no? Muy bien, gracias. El banco, exactamente. El banco es la persona que sería el intermediario financiero. Ahora, vamos con la definición que sigue. Tenemos lo que es ventajas de la localización. Bueno, son las ventajas de aprovechar recursos o activos de un lugar particular del extranjero que son valiosos para que las empresas los combinen con sus ventajas particulares, o sea, el, lo que es el conocimiento tecnológico es también conocido como el estado del arte. Es decir, en ese momento
cómo se encuentran de avanzados sus desarrollos tecnológicos de esa empresa. Puede ser su comercialización, o sea, cómo está su cadena eslabonada, o su administración, es decir, cómo llevan el curso de esa empresa. Por lo tanto, es muy importante la localización. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede estar cerca del mercado objetivo de nosotros, porque puede ser que en ese lugar nos den ventajas para establecernos, porque puede ser que en ese lugar tengamos trato preferencial de aranceles, que les dije que eso, ¿cómo se llama? Paraísos fiscales, ¿no? Entonces, todas las ventajas de localización, una empresa, y sobre todo multinacional o transnacional, siempre lo toma en cuenta, ¿vale? Muy bien, ahora tenemos lo que sigue que son políticas antidumping. Primero, compañeros, ¿qué es el dumping? ¿Me pueden explicar a qué se refiere el dumping? Es una práctica desleal Ok, práctica desleal que consiste en qué? en que das un precio más bajo Das un precio más bajo, correcto. Y luego, de que regularmente del que regularmente cuesta el producto. de lo que regularmente cuesta el producto. Muy bien, Karen. Exactamente, eso es el dumping. Ahora les pregunto, ¿cómo se hace? Si yo les pregunto a ustedes ahorita, a ver, explíquenme cómo se investiga un caso de dumping. Ustedes, egresados de comercio internacional. O sea, porque ya que les falta para terminar, les falta un mes y ya terminaron. Si les preguntara, a ver, compañeros, quiero que me expliquen cómo se investiga un caso de dumping. ¿Qué hay que hacer? Díganme. Compañeros, ¿qué es un dumping? ¿Cómo se hace un caso de dumping? ¿Cómo se investiga un caso de dumping? Compañeritos, Ya no Pues, nos acordamos, profe. bueno, pero sí, ¿lo han visto alguna vez? Sí, yo Sí, tengo entendido ok. que en el caso del dumping, por ejemplo, ¿sí me escucha, profe? Sí, te estoy escuchando, Joxan, claro. Por ejemplo, lo que pasa con China para acá, para México, ¿no? Ujú. Regularmente toda la mercancía que se elabora en China tiene precios demasiado bajos, debido a que la mano de obra de allá pues abunda. Entonces, al hacer esto, a la hora que viene para acá un producto, no sé, por ejemplo, una prenda de vestir, ¿no? Sí, Una prenda de vestir aquí alrededor te puede valer de 300 pesos, dependiendo que sea, y pues probablemente si venga de China esa misma prenda de vestir, te puede valer hasta una tercera parte del precio, como unos 100 pesos. ok, muy Entonces, bien. lo que hacen aquí en México es poner a lo mejor cupos para evitar esta clase de problemas, o inclusive meterle un arancel a la mercancía de tal manera que no afecte la economía interna del país. Ok, muy bien. Y una pregunta, ¿cómo sé que China está haciéndome dumping? Porque el O precio, bueno, vamos a pensar, ya sé que sí me está haciendo dumping. Ahora, ¿cómo lo voy a investigar? ¿Cómo lo hago? O sea, sí, ya sé que me hace dumping. ¿Y cómo, qué procedimiento sigue o qué sigue? A ver, cuéntanos. pues se supone que eh, a la hora que van a hacer anti-dumping, bueno, una práctica de dumping y todo eso, lo que hace el gobierno es, tiene que ver algo de que una organización como la Organización Mundial del Comercio me parece que interviene, Ujú, ok, muy bien. ¿Y luego? donde se pueden poner a lo mejor sanciones o restricciones, de alguna mercancía para que ingrese al país, Perfecto. pero Ujú. no sabría la verdad, muy bien, No, pero va bien, Yuxan, o sea, está correcto. O sea, vas bien. Eh, yo te agradezco tu participación. Ahora, voy a pasar a explicarles cómo se investiga un caso de dumping. Digo, es importantísimo que ustedes, como egresados de comercio internacional, pues bueno, sepan cómo se investiga un caso de dumping. Un caso de dumping se investiga lo mismo que una investigación de trabajo de campo, como lo que están haciendo ustedes. Voy a empezar a compartir mi pizarrón, que es una ventana de Paint, para poder ir haciendo un esquemita, ¿sale? ¿Sí la están viendo todos?
Sí, Perfecto, bueno, voy a hacer así lo más breve posible esto de un caso de dumping, ¿vale? Ahora, ¿cómo se investiga? Bueno, primero hay que partir de dos premisas básicas de la investigación que yo supongo ustedes están llevando a cabo en su trabajo de tesis, ¿vale? ¿Cuáles son? Y es lo que yo siempre les hago, esta observación siempre se las hago cuando alguien me pide mi humilde consejo, ¿vale? Entonces aquí están, son dos premisas básicas de la investigación. La primera de ellas es ¿cuál? Identificar el producto a investigar, ¿vale? Es decir, determinar las características a investigar, o sea, más bien los atributos o características, atributos, ¿vale? A investigar. ¿Eso con qué fin se hace, compañeros? Bueno, permite tener en cuenta los productos similares, ¿vale? Esa es la primera, ahora sí que la primera premisa. Primero, determinar o identificar el producto, investigar, porque puede haber casos que hablemos de un producto que nosotros digamos que es igual, pero puede que sea su similar, entonces ya no es igual. O sea, igual es idéntico, similar es parecido. ¿Sale? Y la otra, lo que les he dicho yo creo que a varios, que aquí están y me pueden desmentir si es falso lo que estoy diciendo, es fijación del periodo de estudio. O sea, ¿sí? ¿Cuántos años voy a estudiar? Por ejemplo, 2 años, 3 años. ¿Y qué quiere decir esto? Que solo se puede usar investigación o información, perdón, información correspondiente al periodo de estudio. Por ejemplo, lo que tú decías, Yoxan, si yo acuso a China de dumping en los últimos 5 años, ¿cuál va a ser mi periodo de estudio? De 2 a 3. No, ¿cuál va a ser mi periodo de estudio? Si yo digo que China me ha hecho dumping en los últimos 5 años, ¿cuál sería así en real nuestro periodo de estudio? ¿En qué año estamos? 2020. Entonces sería de dónde a dónde. Para investigar sería del 2020 a 2025. No, si digo que ya me hizo dumping o me ha estado haciendo dumping en los últimos 5 años, ¿cuál 2015 a Desde el 2020. 2015, ¿no? 2015 a qué? A 2020. O sea, sé que yo tengo que investigar todo lo de los precios de eso en lo que yo creo que me está haciendo dumping de este periodo. Si fue en el 2013, 2012, eso ya no cuenta, ¿vale? Porque para eso me hubiera dado eh, un aumento en la fijación del periodo de estudio, pero como yo no me fijé en 5 años, por ejemplo, entonces son los últimos 5 años, que es lo que yo estoy diciendo. No puede ser después o así, no, ¿vale? Ahora, esas dos premisas son importantes. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo cuando les he dado algún consejo en su trabajo, les digo, ok, ya tenemos esto, pero hay que poner los años de estudio. Es decir, si yo estoy investigando las exportaciones de un producto al extranjero, hay que poner un plazo. ¿Sí o no les he dicho? Delimiten su tiempo de investigación, del año 90 al 2000, del 95 al 2010 o así, del 2000 al 2020, etcétera. Pero sí les he dicho siempre. Ahora, muy bien, vamos a ver los pasos que corresponden a lo que es el dumping. En primer lugar, tenemos, compañeros, determinar el margen de dumping. ¿Qué quiere decir esto? Que se identificará
el precio de venta del producto, en este caso del producto investigado en el país de origen. ¿Sale? ¿Sí, sí se entiende este primer párrafo, compañeros? Sí, Sí, ok, muy bien. Seguimos entonces. El paso siguiente, ¿cuál sería? Si ya sé cuánto se vende el producto que yo sospecho que tiene dumping en el país de origen, por ejemplo en China, ¿qué seguirá? Bueno, que si el precio de venta en el país de origen es mayor al precio de venta en el país destino, ¿qué hay? ¿Qué hay, compañeros? Margen dumping. dumping. Ajá. Y eso es lógico, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser posible que un producto que se vende en el país de origen más caro que en el país de destino, eso es absurdo o es lógico? Es absurdo. Es absurdo, ok. Es absurdo que salga más barato en ese lugar que en nuestro país, ¿vale? Entonces, si la respuesta a eso es sí, entonces quiere decir que sí hay dumping. Si tu respuesta fuera que no, por qué razón podríamos decir que no? ¿Por qué razón podríamos decir que no? Compañeros, ¿por qué razón podríamos decir que no? No sé, profe. No se imaginan por qué. ¿Por qué yo diría que no hay un caso de dumping? ¿O por qué diría que esto no es ilógico? ¿Por qué? Porque a lo mejor el producto no se vende o no hay un similar en México. No hay algún similar en México. Entonces, ¿cómo puedo decir que hay dumping si no se vende? Pues entonces no hay dumping porque no hay con qué compararlo. Pero si la respuesta es sí, entonces hay un caso de dumping. Ahora, seguimos. Si la respuesta fue sí, entonces hay que hacer algunos pasos, ¿sale? ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, en primer lugar, tengo que determinar o identificar el daño en la industria local. Es decir, qué tanto me provocó malestar en mi industria local. ¿Cuál es mi industria local? O sea, mi industria de México. Aquí para eso vamos a analizar variables económicas. ¿Como cuáles? Como las ventas del producto, empleos generados. ¿Qué más? Uso de la capacidad instalada. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más, compañeros? Analizar variables económicas, ventas del producto, empleos generados, uso de la capacidad instalada, ¿vale? ¿Qué más? Si estas variables
Si el daño es positivo, o sea, ¿cómo voy a ver si el daño es positivo? Si me generó daños en mis empleos generados, si dañó que nuestras ventas de nuestro producto interno disminuyeran, ¿sale? Entonces, si el daño es positivo, ¿qué quiere decir? Que es un daño importante a la industria. Si los efectos son, o si el daño es negativo, ¿qué quiere decir? Que no se considera grave el daño a la industria nacional. ¿Sale? Eso es en primer lugar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de esto van a salir dos decisiones que se van a responder con una pregunta muy sencilla. ¿El daño es importante a la industria local? ¿Ustedes han escuchado alguna vez de una palabra que dice industria naciente, industria infante? ¿Sí lo han escuchado alguna vez? No, No, tampoco. Bueno, ahí está. Si el daño es importante a la industria local, ¿cuál es la industria local? En este caso, la industria naciente que les estoy mencionando. A ver, aquí lo voy a definir muy brevemente. Industria local es igual a industria naciente, que es igual a industria infante. Es decir, que apenas comienza, ¿sale? O apenas se está desarrollando. Ahora, si existe el daño importante a la industria local, si la respuesta es sí, seguimos investigando el caso de dumping. Pero si la respuesta es no, aquí seguimos investigando. Si mi respuesta fuera que no, se descarta un caso de dumping, ¿sale? Se descarta un caso de dumping. Ahora, si mi respuesta fue sí, tenemos que hacer otro procedimiento que consiste en que en determinar la relación causal entre 1 y 2, ¿vale? ¿Cuál es 1 y 2? 1 y 2, este es 1. Y 2, ¿sale? Ahora, en este caso, si el daño fuera importante, ¿qué sigue? Déjenme anotarlo aquí. Se continúa investigando, ¿vale? Para conocer el margen de dumping, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Ok, seguimos. Ahora, por último, podemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿El daño se debe a las importaciones con margen dumping? Si la respuesta es sí, ¿qué se hace? Bueno, se ponen medidas antidumping a la importación del producto investigado. Si la respuesta es no, pues se descarta el dumping, ¿vale? Ahora, ¿qué medidas antidumping conocen, compañeros? Compañeros, ¿qué medidas antidumping conocen? puede ser el aumento de aranceles o los cupos. Ah, entonces, un arancel, ¿vale? ¿Qué más? Un cupo.
Bueno, aquí el arancel hay de 3 tipos, ¿no? Ad valorem, específico y mixto. Sale. Cupo. ¿Qué más? ¿Qué más, compañeros? ¿Qué otras medidas antidumping conocen? ¿Podría ser también prohibición? Ok, prohibición. Muy bien. Prohibición. ¿Cuál más? ¿Qué otra medida antidumping conocen? ¿Una multa? Una multa, una sanción. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, compañeros? Díganme. ¿Qué otras? Una salvaguarda, ¿no? También. ¿Qué más? Las cuotas compensatorias, las Ok, medidas Cuotas, sanitarias, fitosanitarias, compensatorias, ¿qué más? medidas sanitarias y fitosanitarias, Ok, muy bien. ¿Eso cómo se le llama, Sai? RRNA. ¿Y qué es? A ver, díganos, denos un ejemplo, RRNA, ¿sí? De regulaciones y restricciones no arancelarias como las que ustedes estaban, arancelarias. ajá, ¿como cuáles? Ya las dije, profe. Medidas que, fito, ¿qué? Sanitarias, Ajá, fitosanitarias. zoosanitarias, mm, bioterrorismo, etcétera. etcétera. Listo, compañeros. ¿Quedó claro a qué nos referimos? Sí, ¿Sí? Es el procedimiento para investigar un caso de dumping. ¿Sale? Les comento esto porque ustedes, como les decía, están a punto de egresar y deben de manejar estos conceptos pues, a la perfección. Ujú. Muy bien. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir nuevamente mi pantalla donde está el examen. Listo, seguimos. Esto fue aquí en Políticas Antidumping. Era importante explicarles todo esto, ¿no? Ahora, muy bien, seguimos con el país de origen. País de origen es país del que procede la inversión extranjera directa. Ese es el diferente al país anfitrión. País anfitrión es quien recibe. País de origen es quien envía su inversión extranjera directa. ¿Sale? Tenemos MITI. ¿Qué es el MITI? Pues es el Ministerio Internacional de Industria y Comercio de Japón. Importante, pues sabemos que Japón es una potencia tecnológica e industrial y es importante conocer quién es la dependencia que se encarga de organizar, por ejemplo, su producción. Es el MITI. Ahora, moneda clave. ¿La moneda clave cuál es? Es una moneda que representa un papel central en el mercado de divisas. ¿Cuáles son las divisas? Ya las mencioné hace rato. Pues tenemos lo que es el dólar, el yen japonés, el euro. Esas son monedas clave o monedas divisa, son lo mismo. ¿Sale? Ahora, yo les preguntaba qué es una república bananera. No, no crean que hace referencia a una república que produce plátanos, ¿no? No, sino es una expresión peyorativa, la palabra república bananera, y se considera o se utiliza para describir un país que es políticamente inestable, que es pobre, que está atrasado tecnológicamente, que es de tipo tercermundista y corrupto, ¿sale? Cuya economía depende de unos pocos productos de escaso valor agregado. En este caso, se simbolizan por las bananas y se tomaba como referencia cuando inició este concepto al país de Honduras. El país de Honduras es un alto productor de bananas. Entonces, una banana pues era tanta su oferta que tenía un precio muy por debajo y no valía casi nada. De ahí viene el nombre peyorativo, ¿sale? Gobernado por quién? Por un dictador
que puede haber sido legitimado de manera fraudulenta o por una junta militar y que está sometido a una empresa extranjera, ¿sale? ¿Mediante qué? Sobornos o el ejercicio del poder financiero, es decir, yo te financio a ti como país a cambio de que a mí me dejes hacer en tu país lo que yo quiera. Exploto tus recursos, me llevo tus recursos con los que cuentas, ¿vale? Y ese país, ¿qué tiene? Pues se empobrece, ¿no? ¿Por qué? Porque está siendo despojado de todos sus recursos naturales a un costo muy, muy, muy bajo. Por eso se les llama repúblicas bananeras. Ahora, seguimos con la pregunta 20, el concepto 20. ¿Qué es una economía de enclave? Bueno, es un modelo económico donde en un mercado globalizado se localizan actividades productivas en países subdesarrollados destinados a la exportación y sin integrarse al mercado local. Pregunta, ¿nosotros como México somos una economía de enclave, compañeros? Compañeros, ¿somos una economía de enclave? Compañeritos. Mm, pues sí, ¿no? Porque estamos apegados a la globalización. Exacto, Tenemos actividades productivas y pues estamos como un país subdesarrollado. exactamente, país subdesarrollado que nos dedicamos a exportar. O sea, una economía de enclave, ¿cuál es? Es cuando un país se dedica básicamente a la maquila, ensambla, pero no se vende en su mercado local. Ujú. Por eso dice, sin integrarse en el mercado local, es decir, lo que produce no se vende en México, sino nomás se elabora, se transforma y se manda. Estamos ante una economía enclave. Nosotros somos una economía de enclave. ¿Por qué? Por nuestra mano de obra barata, por nuestra localización geográfica. Ujú. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, Muy bien, compañeros. Bueno, ahora venían dos preguntas más, ¿no? La B1 y B2. Quiero preguntarles cuál fue su respuesta en la pregunta B1. Diferencia entre una empresa multinacional y una transnacional. Dale, a ver, léanme qué pusieron en su examen algunos de ustedes. Compañeros, ¿y cómo, profe? sí, o sea, que me digan qué pusieron, cuál fue su respuesta en esa pregunta. A ver, ustedes ahí díganos, ¿cuál fue su respuesta en esa pregunta? En la de empresa multinacional y transnacional, Ah, la principal diferencia o las características, algo así decía la pregunta. pues creo que había puesto que la principal diferencia es que las transnacionales siempre establecen las normas o las reglas Correcto, muy bien. ¿Y qué más? y que las multinacionales están en varios países, pero ellos tienen sus propias reglas y sus variaciones en sus productos. Exacto, muy bien, Sai. Excelente. Muy bien, muy bien. Ahora, en la pregunta que sigue, ¿qué pusieron en la pregunta que sigue? En los requisitos para exportar a USA y para la Unión Europea, en qué se auxiliaron para esa pregunta, esa respuesta, compañeros? Compañeritos, ¿qué pusieron en esa? Pues yo puse lo que tenía que ver con la ley del bioterrorismo, el Food Facility, em, Perfecto. no sé, ¿De dónde sacó eso ya? ¿De algún texto en específico? sí, ¿De cuál? ¿Del manual del exportador? ¿De los que vimos? ¿O de dónde lo sacó? no era como
una tesis o algo así. Ok, muy bien. Una tesis. Correcto. ¿Alguien consultó el manual del exportador o los documentos que aquí vimos en clase? Que les dije, estos son los libros que se ocupan cuando uno exporta a determinado país, que les mostré el de Londres, el de Estados Unidos. Eso les puede haber servido como herramienta para saber qué requisitos necesito para exportar, ¿sale? Entonces, cuando tengan ese tipo de preguntas, observen que pueden contestar de ese apartado que se llama Manual del Exportador y hay para cada país. Ujú. Se los dejo como recomendación para que de ahí busquen sus respuestas, ¿vale? Hasta aquí algún comentario, duda, lo que sea, No, profe. ¿no? Bueno, les comento que en general a todos ustedes, los que están aquí, a todos, les fue muy, muy bien en sus exámenes. Una calificación de alta a muy alta la que sacaron, tomando en cuenta que pues igual son personas que siempre están presentes, están en clase y entonces su calificación pues es muy buena. En un rato más la voy a subir en la plataforma de Academics y ahí la verán, pero no tienen de qué preocuparse. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos tranquilos y serenos? Muy bien, Sí. bueno. Perfecto, pues vamos a pasar a eh, revisar el documento de el que les estoy diciendo de las teorías del comercio, que a ustedes les va a servir. Déjenme abrirlo. Es un súper documento que realmente vale mucho, mucho, mucho la pena. ¿Ya lo están viendo? Ya. Ya. Ok, bueno, teorías de la internacionalización, perdón. Es un documento bastante bueno. Que bueno, miren, aquí está, vamos a leer esta primera parte del resumen. Dice, este trabajo recopila las diferentes propuestas teóricas que pretenden explicar el fenómeno de la internalización desde distintas perspectivas económicas relacionadas con el movimiento global actual, que afecta a los mercados y la forma en cómo ellos se incorporan a las empresas. Algunas clasificaciones de las mismas realizadas por distintos autores. O sea, ustedes llevaron en cuarto semestre una materia que se llamó Teorías del Comercio Internacional. Lo deben de recordar. Bueno, esas teorías son las que ahorita vamos a ver. Vamos a ver que aquí están algunas de ellas, ¿no? Aquí vienen algunas consideraciones iniciales de la internacionalización desde la perspectiva económica, ¿vale? La cual les mencionan del comercio internacional. Y aquí tenemos la primera de ellas, la ventaja absoluta, compañeros. ¿Esta de quién es? De Adam Smith, que dice que aportó al desarrollo de esta una que se llamó la teoría de la ventaja absoluta. ¿Qué dice esta teoría? Bueno, su importancia está en la de que reconoce la escasez de recursos y sugiere la necesidad de establecer un sistema de distribución, ¿vale? De este modo, los países tenderían a producir y exportar productos que requieren un recurso abundante localmente e importarían lo que demandan de un recurso escaso, ¿vale? Aquí toma en cuenta lo que es la mano de obra barata, eh, bueno, los países con mano de obra barata y que son, por lo tanto, intensivos en trabajo, hacia los países que son intensivos en capital, es decir, los que tienen más inversión. Es importante su teoría de Adam Smith por la ventaja absoluta. El otro autor que va siempre pegadito a él es David Ricardo. David Ricardo em, incorporó a esto la teoría del comercio internacional que se basa en qué? En la ventaja comparativa, en la cual demostró que las ventajas absolutas en los costos no son una condición necesaria para lograr beneficio, es decir, no teniendo solamente lo que son costos más baratos te dará beneficios, puesto que el comercio dice que beneficiará, o más bien producirá beneficios para ambas partes en un intercambio, siempre y cuando que sus costos relativos fueran diferentes para dos o más artículos. O sea, ¿cuál es el costo relativo? O sea, el costo en comparación a, o sea, cuánto me cuesta aquí y cuánto me costaría allá. Esas diferencias, donde sea más barato relativamente de esos dos,
es lo que decía Ricardo, que es lo que da ventajas en el comercio, y no solo en cuál es más barato internamente. ¿Vale? Y aquí tenemos otra teoría que también es de Joan Stuart Mill, que él dice que las exportaciones varían con los términos de intercambio, es decir, el precio de las exportaciones, con relación al precio de sus importaciones, y detectó además que la disposición de cada nación para exportar depende de la cantidad de importaciones que obtendría, es decir, cuánto envío, pero cuánto estoy comprando. Por lo tanto, él ocupó el término tasa de intercambio de equilibrio comercial, que es aquella que iguala la demanda recíproca de cada país, es decir, yo te compro tanto, pero tú cuánto me vas a demandar. Tu demanda tiene que ser recíproca a lo que yo te estoy mandando. Eso es la tasa de intercambio del equilibrio comercial. ¿Vale? Estos tres autores, Smith, Ricardo y Mill, sentaron las bases de la teoría clásica. Ahora que ustedes están haciendo su trabajo de tesis y les pidan la parte antecedentes o marco teórico, esto que está aquí es lo que a ustedes les puede funcionar bastante bien. Seguimos entonces. Aquí están, miren, una visión más contemporánea, o sea, más reciente de la perspectiva económica, agrupa las teorías de los costos, la teoría de la ventaja económica, de la internacionalización de Himmer, hay una que es de Vernon, de Dunning, entre otros. Anoten esto, compañeros, son autores que a ustedes les sirven. Les piden muchas veces autores. Bueno, aquí tenemos autores y pechar para arriba, ¿sale? Son los principales aportadores al comercio internacional, estos autores. Los que les dije, los tres que les dije anteriormente, y aquí tenemos a otros más. Vernon, Tuning, ¿sale? Entre otros, que vamos a ver más adelante. Aquí está. Tales planteamientos surgidos en la década de los 70 y los 80 se caracterizan por pretender explicar la existencia de una empresa multinacional. ¿Sale? ¿Cuál es, según ellos, su característica en común? Que la toma de decisiones y el comportamiento empresarial son procesos racionales. Eso lo dijo Buckley y Casson en el 76. Más adelante, en el 2001, es retomado por Rialp, donde ellos, aparte de meter el comportamiento empresarial, contabilizan lo que son las habilidades empresariales. ¿Vale? Y dentro de estos modelos se consideran los siguientes. Aquí están. El primero de ellos, teoría de la ventaja monopolística o de la organización industrial de Kindlenberg, ¿vale? Del 69 y de Himmer del 76. Son dos teorías que también robustecen esta parte del comercio. Y estos autores que sugieren que las empresas multinacionales deben como condición poseer algún tipo de ventaja competitiva exclusiva, monopolística, es decir, que sean los únicos que produzcan, que pueden tener su origen en la producción, la tecnología, la organización, el estilo de la dirección, la comercialización, el acceso a créditos o la diversificación de productos para tener instalaciones productivas en el extranjero. Es decir, si tú como empresario quisieras tener una ventaja competitiva exclusiva, tienes que tener alguna condición monopolística que puede estarse en la producción, es decir, que tú seas el único que produzcas el bien, que tú tengas la única tecnología para producir ese bien, que tu organización sea exclusiva, que tu forma de conducir y dirigir sea eh, propia. Y aquí entra una cuestión muy importante que después se retomaría, que es el know-how, el saber hacer. ¿Sí? Cuando te dicen todos los pasos o cómo se hace cada una de las cuestiones, estamos ante un estilo de dirección propio. ¿Estamos de acuerdo aquí, compañeros, en lo que estamos mencionando? Sí. Sí, muy bien. Bueno, gracias. Seguimos. Así podrían competir con las empresas locales en sus propios mercados, ya que a pesar de poder encontrarse mejor establecidas y tener mejor conocimiento del mercado, podrían verse obligadas a asumir el costo de desarrollar dicha ventaja y por lo tanto se verían incapacitadas para competir con las empresas extranjeras. Esto es importantísimo.
esto que está aquí, compañero, les pido de favor que esto sí lo copien tal cual, porque es sumamente interesante e importante. Es por eso que cuando llega un Oxxo a una tiendita local, pues el Oxxo tiene esa ventaja competitiva con respecto a la tiendita de la esquina. Y por lo tanto, si la tienda de la esquina quiere modernizarse para competir con ese Oxxo que le está robando mercado, pues va a ser imposible y por lo tanto se ve incapacitada para competir, ¿vale? Entonces, por favor, anoten, esto es muy, muy, muy importante. Una pregunta, compañeros. ¿No les han mencionado nada del regreso a clases o así? No, nada. No, profe, nada. ¿Quién sabe hasta cuándo, verdad? Sí, quién sabe. Está canijo, pero bueno. Seguimos entonces, ¿no? Bueno, es importante, les mencionaba yo este párrafo, ¿por qué? Porque, bueno, además de que estas ventajas conducen a una inversión directa, deben ser específicas en una empresa, en este caso inversora, así como transferibles a través de fronteras nacionales o de suficiente magnitud, es decir, libre movilidad de los factores, para soportar la acción competitiva de las empresas rivales locales. O sea, así como nosotros estamos compitiendo, también entre ellas tienen un sistema organizado. Entonces, o sea, no solo es de nosotros, sino también ver cómo está la competencia. Ujú. Por lo tanto, lo que dicen estos autores, pues bueno, es muy importante para las empresas multinacionales. Ujú. ¿Vale? Muy bien. Bueno, seguimos entonces. Y luego Kimmer en el 76, eh, él solo, más bien, se va a lo más específico, que quiere decir el tipo de sector del que se esté tratando. Puede ser sector industrial o de una estructura de mercado. Estructura de mercado, ¿se acuerdan que les mencioné en alguna ocasión? Que estaban los monopolios, los oligopolios, las competencias monopolísticas y la competencia perfecta. O sea, y cada una tiene sus características muy peculiares. O sea, Himer decía que aparte de todo esto de las ventajas, había que observar lo que son las estructuras de mercado que estaban organizadas en ese momento, ¿sale? Y por lo tanto, eh, estas ventajas competitivas, que aparte de ser de carácter exclusivo, en la cuestión de los economistas suponen que una falla en una estructura de mercado, es decir, una externalidad, pero que afecta negativamente a unas y positivamente a otras. ¿Sale?
Muy bien, bueno, seguimos más adelante viendo otra teoría que también puede funcionarles. Es la publicada por Buckley y Casson, ¿no? En el 76, que es una teoría de la internacionalización, que es una de las contribuciones más importantes a de la cuestión de la microeconomía al conocimiento de la empresa multinacional. Esta teoría, lo que les decía yo hace ratito, que era el antecedente, aquí está, que esta teoría explica por qué las transacciones de productos intermedios, como tangibles o intangibles, y abarca lo que es el know-how. El know-how es el saber hacer. Es decir, cuando una empresa, en este caso, bueno, hasta nuestros días, una franquicia, te vende todo su paquete tecnológico, te vende también el know-how. El know-how es todos los procedimientos y procesos y saber cómo se hacen para que sean iguales en cualquier parte donde se establezca. ¿Vale? Es el know-how. Muy bien. Bueno, entre ellas algunas de las características que presenta es la existencia de ventajas al localizar las actividades en el exterior, es decir, ubicarnos en una posición geográfica cómoda, que se nos brinde facilidades fiscales, por ejemplo, cercanía de nuestro mercado de destino. Ahora, organizar estas actividades dentro de la empresa resulta más eficiente que venderlas o cederlas a empresas del país extranjero, es decir, propiamente o internamente organizarnos sería mejor o más eficiente que permitir que alguien más venga y nos diga cómo hacer las cosas. ¿Sale? Muy bien. La primera característica, las ventajas, tienen que ver con lo relacionado a los costos unitarios, asociadas a producir en el mercado nacional y exportar al país extranjero en relación a cuánto nos costaría producirlos en el extranjero, a cuánto costaría producirlos en el mercado nacional de consumo. Esas son las diferencias en los costos unitarios, que es la primera condición a que hace referencia. La segunda se fundamenta en el concepto de costos de transacción, es decir, los cuales al ser asociados con el mercado son clasificados por la siguiente manera. Tenemos los retrasos ocasionados por tener distintas actividades ligadas por el mercado, conflictos surgidos por la concentración bilateral del poder, dificultad de poner un precio a una transferencia de tecnología, de aspectos específicos relacionados con los mercados internacionales, como cuáles, lo que decíamos hace rato, los aranceles, la restricción a los movimientos de capitales. Todo esto está consagrado actualmente en lo que son los tratados de libre comercio. Bueno, en la fase de integración, que hemos visto que es la pirámide que les mencioné alguna vez, en esa pirámide donde están las fases de integración, vemos que en lo que son las fases más altas, que es la unión monetaria, unión económica, permite la libre movilidad de capitales, cosa que en una zona de libre comercio, un tratado de libre comercio, se ven mermados. ¿Por qué? Porque no te permite mover el capital, la mano de obra. La tierra pues no se mueve porque esa está ahí. Y acuérdense que decíamos que la tierra hace referencia a los recursos naturales con que cuenta, no propiamente al concepto tierra, sino a los recursos con que ese país cuenta. Eso no se puede mover, eso está ahí. Lo que se puede mover es las capitales y la mano de obra. ¿Sale? Muy bien. Y así continuamos con el paradigma ecléctico de Dunning. Este paradigma ecléctico de Dunning es una teoría que plantea reconciliar las explicaciones de corte económico referentes a la existencia de las empresas multinacionales al ensamblar dentro de un sistema las aportaciones de los teóricos de la organización industrial, los costos de transacción, la teoría de localización y del comercio, es decir, conjuga estas y recopila lo más importante de todas ellas para armonizarlo en una nueva teoría que es el paradigma ecléctico de Dunning. ¿Sale? Según este autor, son 4 las condiciones que se deben dar para que una empresa elija explotar sus ventajas competitivas en el exterior mediante la inversión extranjera, convirtiéndose en una multinacional. ¿Cuáles son estas? Bueno, la primera es que la empresa debe poseer ventajas propias a la hora de participar en los mercados externos, en comparación con las empresas locales. Aquí tenemos en cuenta otra vez la ventaja relativa de Ricardo, que nos decía que no solo era una ventaja interna, sino en comparación a, o sea, ¿qué tengo yo más atractivo que la otra empresa o en relación a la otra empresa? ¿Vale? Ok, seguimos muy bien. Eso es fundamental. Además de el carácter estructural, o sea, cómo estamos organizados, la capacidad organizativa, es decir, quién produce cuánto,
el trabajo en equipo o el know-how, entre otras. Por lo tanto, se dividen en lo que son ventajas de las empresas ya establecidas frente a las nuevas, es decir, el tamaño de planta establecida, diversificación, es decir, qué tantos productos, o sea, no solo cuántos, sino de qué tipo, la experiencia, o sea, los años de respaldo que tengo produciendo, qué ventajas económicas de alcance y facilidad de acceso a los recursos, es decir, cuento con proveedores, con abastecimiento periódicamente, o cómo consigo mis insumos, ¿no? Mis inputs, ¿sale? Tenemos la que son las ventajas específicas asociadas a las características de idiosincrasia de ser multinacional, es decir, flexibilidad operativa, qué tantos cambios puedo hacer en la producción, el abastecimiento global de inputs, o sea, de dónde obtengo mis insumos, si mi abasto es regular o suficiente para que yo pueda afrontar esa oferta, esa demanda, qué habilidad tengo para aprovechar diferencias geográficas en la dotación de los factores y de las inversiones. Una pregunta, esto de dotación de los factores, ¿dónde lo hemos escuchado, compañeros? A ver, díganme. Dotación de los factores. Eso es sumamente conocido. ¿En dónde lo hemos escuchado? Compañeros. Compañeritos, ¿qué es la dotación de factores? Compañeros. La dotación de los factores no era sobre los factores de producción de cada Correcto. país, Muy producir sus bienes. exacto. ¿Y eso en qué modelo lo encontramos, Haromi? Hay un modelo específico que se llama modelo de dotación de factores o modelo. ¿Qué modelo es? Mm, Es un teorema, un modelo de qué. Empieza con H. ¿El modelo de qué, compañeros? ¿Modelo qué? Modelo de dotación de factores o modelo. Ay, profe, no sabemos. Modelo Del modelo de Herschel, es, algo así Heschel-Olin. Hershey Solino o algo así. Heschel-Olin, exactamente. A ver, ¿de qué habla el ajá, modelo Heschel-Olin? A ver, díganme. Supongo que esto lo están poniendo en su trabajo de tesis, ¿verdad? O algo así están investigando. Sí, yo puse ese en mi tesis. ¿Y qué es? A ver, díganos ya, por favor. ¿Qué es el modelo Heschel-Olin? el modelo decía que cada país debe enfocarse en los bienes de la materia prima que tengan en abundancia, con el fin, pues obviamente, de exportar esos productos que tuvieran mayor existencia e Exactamente. Es e decir, con importar los que fueran escasos, ¿no? eso es perfecto, sí. En lo que tengo, aprovecharlo y tratar de que importar lo menos posible de lo que me haga falta, ¿sale? Es el modelo Heschel-Olin. Muy bien. Seguimos. Bueno, ¿qué más? Dice, la empresa que posee dichas ventajas le puede ser más conveniente explotarlas por sí mismo que venderlas o alquilarlas a otras empresas. Es decir, ¿qué te conviene más, producirlo o rentarlo? Pues producir, ¿no? Entonces, ocupa tus ventajas, ¿vale? Ahora, tercero, dice que a la empresa le debe resultar rentable localizar alguna de su planta de producción en el extranjero, dependiendo del atractivo de localización. Esto del atractivo de localización es una manera romántica de decir en el país donde te regalen terreno, donde te regalen impuestos, donde te regalen la mano de obra. No es que obviamente no lo dicen así, sino el atractivo de localización, pero es eso, ¿vale? Y aquí tiene que ver con la distribución espacial de los recursos, el precio, la calidad, o sea, no solo la cantidad, sino la calidad, la productividad de los factores, si es, tiene rendimientos crecientes, decrecientes y constantes a escala. Esto es importante. A ustedes de comercio, esto les debe de resultar sumamente conocido, los costos de transporte, barreras artificiales al comercio
Denme un ejemplo de una barrera artificial al comercio. Compañeros, ¿alguna barrera artificial al comercio? Sería como las regulaciones no arancelarias, ¿no? Como el Ah, etiquetado, el etiquetado, ¿cuál más? no sé, el volumen. El volumen, exactamente. El etiquetado es una cosa importante. Exactamente. Igual, la cuestión del terrorismo es otra cuestión artificial. O sea, ¿cómo lo hago? Pues creo a lo mejor algún agente o alguna bacteria y digo que tus productos vienen contaminados. Entonces, artificialmente estoy creando una barrera, un pretexto para no comprarte. ¿Sale? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, Muy Sí, bien, profe. compañeros. Pues miren, son las 8:30 casi, y pues bueno, todavía no acabamos de ver este documento. Vamos a la página 5 apenas, de 20 que son, pero es muy interesante, porque luego tenemos los enfoques macroeconómicos de Vernon, y las personas que están trabajando con la competitividad. Vamos a ver más adelante que existen unas teorías de la competitividad y unos modelitos que se pueden ocupar para esto. ¿Sale? Entonces, pues bueno, si no hay ninguna otra duda, compañeros, nos estaremos viendo la próxima semana con la clase. Les subo sus calificaciones en un ratito más en Academics y ahí les podrán consultar. sí, profe, Sí, gracias. Gracias a ustedes, cuídense mucho y nos estamos viendo. Igual, hasta luego. Bye.